Primero de todos quiero pedir disculpas porque el patrimonio natural del Retiro se merece por sí solo una jornada dedicada a ella y que vengan buenos especialistas. Estamos intentando hacer una en la que venga un ornitólogo, un naturalista urbano, que los hay específicos, y un buen fotógrafo de naturaleza, porque la naturaleza del Retiro pensamos que se merece un monográfico. Pero bueno, me pidió Javier que diera unas pinceladas un poco del patrimonio natural que hay en el Retiro y bueno, pues al menos vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Vale, bueno. La zona y el medio ambiente del Parque del Retiro. De esto voy a hablaros un poquito. Sobre todo el arbolado, de problemas de medio ambiente, unas simples pinceladas y un poco la fauna que hay en el Parque del Retiro. Bien, para entender de la flora del Parque del Retiro solamente hay un documento oficial en el que nos podemos enterar un poco de lo que hay, que es el Plan Director del Arbolado del Retiro. Este se hizo en el 2014-2016, en época de Ana Botella, porque hubo un par de accidentes de caída de árboles con muerte. Entonces el ayuntamiento se puso las pilas y se tomó en serio el problema. Entonces encargó a una UTE, Acción a Parques Históricos, que es la que lleva la gestión de gran parte del Retiro, que es uno de los problemas, junto con otras empresas privadas, les encargó un informe completo sobre el arbolado del Retiro, que era lo que corría urgencia. Entonces se hizo un documento que es bastante completo y que ojalá en otras vertientes del parque pues hubiera hecho algún estudio tan potente, ¿no? Bien, es un informe completo y sobre la gestión del arbolado, lo que hay, y sobre todo también el paisajismo, y es para desarrollar en los próximos 50 años. Esto sí que es un acierto de este plan director. Cuando tú haces cualquier tipo de trabajo forestal, no puedes pensar a corto o a medio plazo. Mínimo es un desarrollo de 50 años, que es cuando se va a desarrollar lo que tú planteas en un proyecto hasta que lo ves en su plenitud, pues es necesario 50 años. Esto no significa que en 50 años no lo vayan a tocar, van a tener unas revisiones de cada cierto número de años, pero está muy bien, creo que es un acierto, que hagan esta proyección en 50 años cómo va a ser el arbolado del Retiro. Y bueno, este plan director del arbolado establece unas directrices de gestión y unas recomendaciones. Ahora vamos a ver que en gran parte no se cumple. Bien, el arbolado del Retiro en cifras. Cuando se hizo el plan director, se calculaba que había 19.190 árboles. Ahora, después de Filomena, probablemente esté más cerca de 17.000 que de 19.190. Todavía no está publicado el número exacto del número de árboles que hay. Pertenecen a 163 especies. Esto es muy importante porque el ayuntamiento no ha publicado el plan director completo, ha publicado un resumen ejecutivo, lo cual es una pena, porque en el plan director original te tiene que venir todas las especies, porque se ha hecho un gran estudio, que se han usado en el Retiro a lo largo de su historia. ¿Por qué es importante esto? Porque el Retiro es un bien de interés cultural, con lo cual tú no puedes meter especies forestales nuevas en el Retiro si anteriormente a que esté catalogado como bien de interés cultural no figuraban en el catálogo de especies. Entonces se hizo un estudio etnobotánico bastante interesante para saber las especies que de una manera u otra han estado presentes en el Retiro. En algunos casos estableciendo similitudes con el arbolado que había en otros parques históricos que pertenecían a la realeza, pues la Granja o Aranjuez o el Retiro, porque realmente el propietario de estos terrenos era la Casa Real y normalmente cuando se traían nuevas especies pues rápidamente se difundían por las estancias reales. Bien, una de las cosas que señala este plan director, que es muy importante, es que el castaño de India supone un 34% del arbolado, son 6.000 y pico castaños de Indias. Y esto es un tremendo problema para el Parque del Retiro. Es un tremendo problema para el Parque del Retiro porque el castaño de Indias es un árbol que su ecosistema original son media montaña fresca de la zona de los Balcanes. Entonces, en el Retiro, con el cambio climático, cada vez lo pasan peor los castaños de India. Se popularizaron mucho a finales del XIX y en el siglo XX porque es muy fácil de reproducir. Es muy fácil sacarle nuevos árboles con estaquillas. El Parque del Retiro es un parque muy poco biodiverso en cuanto al arbolado.
Tenemos 163 especies, pero muchas de ellas funcionan de relevancia ambiental, porque un árbol solo pues, no puede mantener, por ejemplo, un árbol un ave que viva que se alimente de este árbol. Si hay muy pocos ejemplares en el parque, pues no es suficiente. Bien, otro problema del parque es que el 80% están sobre césped o pradera. El arbolado y la pradera son difícilmente compatibles. Durante el siglo XX, en el arbolado del Retiro ha habido varios cambios en la forma de regar. Cuando yo era pequeño se regaba con manguera, antiguamente se regaba con cafeas, con regueros, y pues desde los años 70 pues se fue cambiando a aspersores y a goteros. Evidentemente, imaginaros un árbol que ha crecido con un tipo de riego toda su juventud, ha desarrollado un sistema de raíces, de repente cuando ya es maduro le cambian el sistema de riego y se lo cambian 2 veces. Eso explica un poco por qué ha habido árboles que han tenido problemas, porque están regándose con aspersores, árboles en mitad de la pradera, que cuando se plantaron, con el criterio anterior, era que se iba a regar con un jardinero que los iba a regar. Yo recuerdo de pequeño perfectamente cómo iban regando árbol por árbol. Luego encima también se cambió el tipo de agua. En época de Ana Botella se tuvo la genial idea de utilizar aguas recicladas para regar el Parque del Retiro. Esta idea, que no es ni buena ni mala para un parque nuevo, en un parque histórico donde está ya el arbolado maduro y hay especies un poco sensibles, pues es una catástrofe. Entonces empezaron, cuando metieron el agua reciclada, empezaron a descubrir que a cabo de un año pues que empezaba a haber problemas con determinadas especies, como por ejemplo el cedro. Se hizo un estudio, no sé si fue la Politécnica o la Complutense, que descubrió que ese tipo de agua reciclada, que es muy rica en sales, es incompatible con determinadas especies, como por ejemplo los cedros. Se hizo un estudio en concreto en el Parque del Oeste y entonces en el Retiro se zanjó el tema. Curiosamente no salió en prensa en ningún lado, pero se volvió a recuperar y a utilizar agua normal. Ahora mismo en el Retiro se está regando otra vez, por suerte, con agua potable. Bien, otra cosa del arbolado en cifras es que solamente 8 árboles son singulares en el Retiro. Esto significa que en el catálogo de la Comunidad de Madrid solamente 8 árboles vivos están considerados como árboles singulares del Retiro. La verdad es que es una clasificación un poco tacaña para el tipo de árboles que hay en el Retiro. Podían ser otros 10 o 20 más, porque hay árboles de relevancia en el Retiro que no están catalogados como singulares. Es verdad que el plan director del arbolado establece una clasificación intermedia que son árboles de especial interés, que son, como por decirlo así, los candidatos a ser árboles singulares, que eso está bien que se plantee, porque los árboles singulares no son un champiñón que crece de un día para otro, sino que es verdad que es un desarrollo evolutivo. A ver. Bien, estos son los 8 árboles singulares que están ahora mismo catalogados en el Retiro, que están vivos. El famoso ahuehuete, un arce sacarino que está en Cecilio Rodríguez, es un arce de Canadá precioso. Un cedro del Líbano, que está muy cerca del monumento al general Martínez Campos, uno de los cipreses de los pantanos del Palacio de Cristal. Cipreses de los pantanos hay en el Palacio de Cristal, en la zona de Herrero Palacios, hay uno en Cecilio Rodríguez y uno en Los Viveros, que casi nadie conoce, luego tengo por ahí una foto. Bueno, luego está el pino de Alepo, el pino carrasco junto a la Rosaleda, que no sé qué tal ha pasado Filomena, no lo he podido ir a mirar. Antiguamente había otro también protegido que se llamaba Pantalones, que desapareció. Luego hay una palmera de Fortune. Las palmeras de Fortune son, dentro de las 5 especies más abundantes del Retiro, son una de las 5 especies y, como bien sabe Javier, han sufrido una plaga y los están talando a cuchillo. Están acabando con las palmeras de Fortune porque hay una polilla que las está afectando. En el botánico, por ejemplo, le ponen, si vais a verlo alguna vez, le ponen una especie de parasoles gigantes con mosquitera para que la polilla no los ataque. Pero claro, con la cantidad de palmera de Fortune que hay en el Retiro, eso es inviable. Entonces nos tenemos que acostumbrar a que las palmeras de Fortune va a haber cada vez menos en el Retiro. Luego hay también un tejo precioso cerca del Palacio de Velázquez Bosco, que probablemente tenga cerca de 200 años, y un eucalipto también muy grande que está viniendo justo muy cerquita de aquí. Luego, si queréis, entre Casa de Vacas y Martínez Campos está un eucalipto. Había otro precioso, muy grande, donde el Palacio de Cristal, que se cayó hace 2 o 3 años, pero ya no está. Bien, lo que establece el plan director son unos criterios de sostenibilidad, que es básicamente la optimización de recursos,
el arbolado cuesta dinero mantenerle. Como es un parque urbano, tiene que ser un arbolado funcional y seguro. Se plantean que ningún árbol muera de pie, excepto los singulares, porque cuando se van haciendo viejos, el coste de mantener esos arbolados son mayores, y entonces llega un momento en que está descompensado con los beneficios del ecosistema que le dan. Se plantean un incremento real de la biodiversidad. Esto significa no ampliar el número de especies, sino verdaderamente ampliar la biomasa de distintas especies, o sea, que haya más variedad, pero no significativamente más especies. Bien, mi valoración del estudio, de lo que he mirado, es que es una herramienta eficaz de gestión, que da mucha importancia al paisajismo, lo cual está bastante bien, porque el paisajismo del Retiro no ha estado muy cuidado últimamente, y encima el Retiro es un parque bastante monótono a nivel paisajístico. Podría mejorar mucho más. Uno de los problemas de los visitantes en el Retiro es que se pierden. Se pierden porque es todo muy parecido al arbolado. Entonces miran a su alrededor y siempre ves castaño de Indias y plátano, y las alineaciones son de castaño de Indias y de plátano. No lo tenía por qué ser así. Bien, del plan director del arbolado no se cumplen algunos aspectos, sobre todo en el de comunicación y participación ciudadana, que no se cumple en absoluto. Y el plan este deja fuera de la gestión la biodiversidad vegetal arbórea y la animal, porque es un plan exclusivamente de arbolado que se hizo por una urgencia. Entonces todavía quedaría mucho por hacer, fundamentalmente. Bien, este es un tipo de alineación que jamás veremos en el Retiro. Está el de Ginkgo biloba. Las alineaciones en el Retiro son sota, caballo, rey, son castaño de Indias, plátano y alguna de cercis. Y no hay más variedad. Ahora están poniendo alguna de almendra, pero casi son muy poco variados el paisajismo del Parque del Retiro. No, evidentemente es un parque histórico, no puedes de repente cambiar las especies fácilmente, pero sí que te puede intentar meter un poquito más de variedad. Bien. La sugerencia que se puede hacer sobre la gestión de la flora en el Retiro es, primero, hay que hacer un inventario completo de flora, no solamente de arbolado. Hay que fomentar la biodiversidad vegetal arbustiva y herbácea, esto hay mucho de hacer. ¿Y cómo se podría hacer? Pues, por ejemplo, hay 50 y tantas estructuras infraestructuras artificiales en el Parque del Retiro. Evidentemente las históricas no, pero en parte de las modernas se puede intentar poner cubiertas verdes. Se pueden poner praderas naturalizadas. Esto ya se empezó este año. Ya hay 5 zonas donde se va a poner pradera naturalizada, se va a hacer una siega o 2 al año, con lo cual va a aumentar mucho la biodiversidad de polinizadores y de flora silvestre. Evidentemente, si intentas ampliar el Parque del Retiro, pues lo único que puedes hacer es rebañar donde hay infraestructuras de gestión del parque, como son los cantones y el vivero. El vivero está en el Retiro, pero antiguamente no estaba en el Retiro, estaba en un terreno fuera, se lo trajo dentro Cecilio Rodríguez, igual que se trajo Cecilio Rodríguez el vivero al Retiro, pues se podría volver a sacar de nuevo y sacar una nueva zona para el parque. Esto permitiría que el nuevo paisajismo tuviera también representación en el Parque del Retiro. En el Parque del Retiro no puedes meter paisajismo nuevo, porque como habéis explicado vosotros antes, es un fruto de la historia. Entonces la única manera de meter un parque nuevo, o sea un paisajismo nuevo y moderno, es ampliando a zonas que se hayan perdido. Bien, una cosa que se debería hacer es renaturalizar una zona acuática. Esto se ha hecho en el Botánico y les ha quedado una maravilla. Pues tienen una zona acuática con plantas acuáticas, con ranas, con libélulas, es una maravilla, y en al menos una zona del Retiro, en alguno de los estanques que no son históricos, se debería de intentar. Ya están tardando en eliminar las especies invasoras, porque están obligados por el Ministerio. Es una vergüenza que pases por el Retiro y sigas viendo ailantos o plumeros de la papa, cuando son especies muy invasoras que no deberían de estar. Y otra cosa que se tiene que hacer es explotar el potencial de las zonas de huerta y los parterres floridos. Las zonas de huertas son intrínsecas a la historia del Retiro. El Retiro empezó siendo un parque utilitario para el beneficio de la corona. Entonces siempre ha tenido frutales, siempre ha tenido zona de huertas, siempre ha tenido esos tipos de aprovechamientos. Entonces está bien porque además amplía mucho el catálogo de la biodiversidad, explorar mucho el potencial de las zonas de huerta y hacerlo lo más amplias y diversas posibles. Y en los parterres pues también se puede intentar jugar un poco más con la biodiversidad. No solo poner plantas anuales. Bueno, esto es lo que os decía abajo, de que hay 5 zonas que no van a segar, que son para el fomento de la biodiversidad y que es un buen inicio. Ahí arriba a la izquierda veis lo que es una pradera florida. Son praderas que tienen 0 mantenimiento y que son bastante bonitas durante todo el año y solamente se le hace un par de siegas. En el medio podemos ver arriba el ciprés de los pantanos que está en el vivero, que nadie lo conoce porque como está en el vivero y nadie visita el vivero, pues
pues pasa desapercibido. Hay bastantes especies botánicas curiosas en la zona del vivero y yo os recomiendo que lo veáis. Y a la derecha vemos una de las dos huertos que hay en el Retiro. Esta es la cabaña del Retiro, que pertenece a la Junta de Distrito y que es un sitio de lo más biodiverso del parque, precisamente porque tiene un montón de especies que no son las habituales de la jardinería. Además está muy integrado en una zona, entonces no cambia el paisajismo del parque porque haya zonas de huerta en los arrabales o aledaños del parque. Bien, antiguamente el Retiro estaba rodeado de campo y tenía una vocación agrícola y ganadera, y esto también influía en la biodiversidad que tenía. Por ejemplo, ya sabéis que las ovejas son un gran dispersor de nuevas especies y de flora, ¿no? Se regenera mucho. Pues a lo largo del siglo XX toda esta vocación campestre, por decirlo así, del Retiro se vio cercenada y entonces se ha vuelto una pequeña isla de biodiversidad rodeada de asfalto. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en el arbolado con Filomena? Pues que se ha llevado un buen palo independientemente de la especie y de la calidad del arbolado. Cuando dice la gente, no, es que los pinos porque lo estaban mal puestos, mentira. Javier y yo estuvimos mirando en el Retiro pues desde fuera, justo después de Filomena, y le pegó el viaje a todos los árboles independientemente de que fueran encinas, olivos, cedros o lo que fuera. Mira, y esto es un ejemplo, por ejemplo el pino que estaba en el paseo de coches, fijaros qué bonito estaba el año pasado, y fijaros la foto que le hizo Antonello justo después de Filomena, que además se cargó una estatua que había ahí de Hércules. Y bien, en la derecha veis el palo que se llevó la Huehuete. Cuando dice, no ha pasado nada, decía Santiago Soria, no ha pasado nada, pequeño daño. No. Perdió bastante porte y una cosa que solicitamos, que nos dio mucha rabia que no nos dieran, era que ya que se habían caído ramas de la Huehuete, queríamos que conservaran la madera y con ello hicieran algún tipo de recuerdo para que todos los madrileños que lo quisieran pudiera tener un trozo de la Huehuete. Es una cosa histórica que no va a volver a pasar. Pues no hubo tutillas, lo tiraron a un vertedero y ahí se acabó. Un árbol que tiene 300 años, no quería conservarlo demasiado. Y una de las cosas nuevas que hay en la fauna del Retiro es que de un tiempo a esta parte, en invierno, vienen un montón de gaviotas al estanque grande. Esto hace 10 años no pasaba, pero llevamos 3 o 4 temporadas, que en invierno vienen una barbaridad de gaviotas que pasan el día en el estanque. Esto puede afectar a la calidad de las aguas. Hay estudios ya científicos que dicen que cuando pájaros que se alimentan en vertederos van a las zonas acuáticas, la contaminan con metales pesados, y con dioxinas y insecticidas, y pues todo lo que pillan en las patas pues se queda. Si hay unas pocas gaviotas, da igual, pero ya con esta cantidad de gaviotas que vienen, pues igual la calidad del agua se resiente. Bien, esto lo he cogido de una empresa que se llama Heliconia, que es un listado de unas pocas de las especies que se pueden ver de aves en el Retiro. La biodiversidad mayor que podemos encontrar en el Retiro de fauna es de aves. Es verdad que es un sitio muy sencillo donde observar aves. Hay una pequeña, no te digo industria, pero sí gente que vive de enseñar los pájaros del Retiro. Aparte del aula ambiental La Cabaña del Retiro está el centro, el huerto del Retiro, que depende del ayuntamiento, y luego hay 2 o 3 empresas que también se dedican a enseñar a la gente los pájaros del Retiro. Y lo conoce mucho mejor que yo. Vamos a intentar que uno de ellos venga y nos cuente específicamente de pájaros, de aves. Bueno, esto es un listado que hice yo de los que he visto y de que amigos míos que han visto directamente de aves solamente del Retiro, y me salían 50 y tantas. Para que os hagáis una idea, este año, por ejemplo, novedad, han visto el tarro canelo, aprovechando el cierre del Retiro. Es un pato que es bastante tímido, pero se ha animado este año a estar en el Parque del Retiro. Han visto milano negro, esto me lo comentó Antonello, cazando conejo. El milano, normalmente se ve, el milano real se ve sobrevolando el Parque del Retiro. Ha criado ganso común en el estanque del Palacio de Cristal. Se han animado y como está muy tranquilo, pues han conseguido sacar 6 polluelos adelante. Este año ha criado el cárabo común desde los 90. Hay años que cría y otros que no, pero este año había un montón de ornitólogos mirando un árbol con un agujero enorme donde cría el cárabo común. Que es lo que decíamos antes de que el árbol no muera de pie. Ya, pero el que los árboles no mueran de pie tiene incidencia directamente en la biodiversidad. Si no hay árboles con huecos grandes, no podremos tener, por ejemplo, cárabos brillando. Luego también hay un problema porque ha llegado una especie que es invasora, que es el ganso del Nilo, que es muy agresiva y expulsa al resto de especies de las zonas de cría y se extiende muy rápidamente. Esto ha venido desde Madrid. Y también hemos visto este invierno garza real, que hay unos que aparece y otros que no.
En mamíferos tenemos topillo, ratón, rata gris, rata negra. Este otoño ahora ha salido en Méndez Álvaro, pero tuvimos plaga de rata negra en la zona del Palacio de Cristal, que al principio nos decían que no es rata negra, ya, una rata de color oscuro que vive en los árboles es rata negra. Y efectivamente era rata negra. Gato doméstico, lo del gato daría para, luego en el debate podemos hablar largo y tendido de nuestros amigos los gatitos del retiro. Este año ha aparecido conejo común. Aprovechando el confinamiento, el conejo ha llegado hasta el Parque del Retiro. ¿De dónde ha llegado? Pues yo tengo la teoría que ha llegado desde la M30, pero tengo amigos que dicen que ha llegado probablemente a través de las vías del tren, porque también está muy cerca Atocha. De las dos maneras, el conejo común ha llegado, aprovechando que estamos todos cerrados en casa, ha llegado al Parque del Retiro, aunque ya ha vuelto a desaparecer. Para alivio de los jardineros, porque es una especie que hace bastante destrozos en las zonas de flores. Bien, la ardilla roja también podemos hablar en el debate. Una de las riquezas del retiro es que hay 7 especies de murciélago. Esto sí que se ha hecho un estudio, lo hizo la Complutense de Madrid mediante ultrasonidos, y el más interesante es el nóctulo pequeño, que es una especie forestal y que necesita una cantidad mínima de superficie arbolada para poder criar. De anfibios, el único que hay actualmente es la rana común. Galipato alguna vez se ve, yo llegué a ver uno. En los 90 criaba el sapo de espuelas casi todos los años, y también en los 90 al parecer hubo una pequeña población, probablemente tirada, de ranita de San Antón meridional. Es una especie que ni siquiera es de Madrid. Se ve que alguien llegó y echó unos renacuajos y durante unos años se perdió. De reptiles hay salamanquesa común, hay algo de lagartija, sobre todo en los muros porque necesita zonas de piedra. Hay sospechas de que puede haber culebra bastarda o culebra viperina por los arrabales de fuera, dentro del parque ya te digo yo que no, con tanto gato y tanto perro no. Hay galápagos leprosos provenientes de sueltas. Hay un problema grave de galápagos de Florida, porque como ya no está Atocha donde la gente tiraba los galápagos, pues ahora los tiran en los estanques del Retiro. Hay una superpoblación de una especie que es foránea y que da mucho problema. Y también tiran, aparte del galápago de Florida, pues te pueden tirar cualquier bicho que le sobre su acuario o pecera. Peces no es nada interesante lo que hay carpas, carpines, pegatos, recasol, todos invasores. Se puede intentar poner tenca, como se ha hecho en el estanque de la Casa de Campo, que es una especie autóctona y que es de crecimiento mucho más lento. O sea, nada de carpa mutante de 12 kilos como hay en el Retiro. Y bien, otro estudio que sí que está bastante completo, que esto además lo hacen con cooperación ciudadana, que es un estudio de ciencia urbana que está haciendo la Universidad de Barcelona con la Complutense de Madrid, y que te puedes participar si quieres, luego si queréis os dejo el enlace, y es un estudio sobre las mariposas del Retiro. Tiene unas zonas de muestreo y con una aplicación tú les mandas, te dicen dónde tienes que ir y tú les mandas lo que has visto de mariposas. Y lo llevan 3 o 4 años haciendo para ver las fluctuaciones de poblaciones de mariposas. Bien, esto es, pues, solamente os he traído un ejemplo de los conflictos de la biodiversidad. Esto es en el estanque del Palacio de Cristal, que es un sitio relativamente pequeño del Retiro. Bueno, pues en este sitio tan pequeño y probablemente el más visitado de Madrid nos encontramos con rata negra, que es un poco surrealista. Este invierno ha venido cormorán y garza real, que la garza real es bastante tímida y sin embargo ha venido. Ahí vemos los 6 pollos del ánsar este común, del ganso. Vemos a la hembra solitaria del cisne negro. Al macho lo mató un perro, porque uno de los problemas que tiene este estanque es que tiene una valleta muy pequeña, con lo cual los perros los sueltan, saltan, y ahí crían todos estos animales, con lo cual, con que entre un perro un poco chungo ya te hace un destrozo. Si no lo hacen los gatos, te lo hacen los perros. Y bueno, esto de la derecha son los gansos del Nilo, que ya os he dicho que son una especie muy agresiva, que hemos alertado ya de que están criando en el Retiro y que ahora es el momento de controlarlo. ¿Cómo es la manera de controlarlo? No hace falta pegarles un garrotazo, simplemente con que se pinchen los huevos de su puesta, pierden el año de puesta, con lo cual eso hace una serie de años y evitas que la población se estabilice. Esto con la cotorra no se puede hacer, porque la cotorra pone varias puestas y son mucho más astutas, son más coloniales y no es viable. Pero con el ganso del Nilo sí que se podría intentar hacer ese tipo de gestión, pero que sea que la hagan la que sea, que no están haciendo gestión del ganso del Nilo. Y bien, el plan director del arbolado, que es del arbolado, pues aprovechando que lo hacían, pues nada, me quedan 2 minutos. Aprovechando que lo hacían, pues dan una serie de recomendaciones sobre qué tendrían que hacer en gestión de fauna del parque. Censo de aves, que no se está haciendo, una estación de anillamiento de aves, que no se está haciendo, inventario de nidos y control de la cotorra, esto sí.
inventario estival del Lepidopteros sí se está haciendo, escarabajos y no se está haciendo, distribución de murciélagos sí, y gestión integrada de plagas. En el Retiro lleva muchos años que se hace gestión integrada de plagas. Esto significa que no usan insecticidas, sino que utilizan elementos naturales para controlarlos. Y bueno, hace una serie de propuestas de fomento a la biodiversidad, que es bastante completo, y yo solamente voy a añadir una, que no está puesta, que me parece que es sorprendente que no esté, que es que debería haber corredores de biodiversidad y zonas de amortiguación alrededor del Retiro. ¿Por qué? Porque el Retiro ha ido perdiendo el arbolado de amortiguación que tenían sus aceras. Antes teníamos una acera con doble fila de arbolado y eso lo ha perdido el Retiro. Se ha perdido el muro de piedra que protegía, con lo cual ahora mismo tenemos el tráfico, el humo y el calor entrando directamente al parque, cosa que durante su historia no ha sucedido. Entonces pues tendríamos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, esto es, si alguna vez intentara hacer un corredor verde de biodiversidad que conectara el Retiro con otras zonas naturales de la ciudad, la lógica y lo más factible sería aprovechar el tren de Arganda, el antiguo camino, arbolarlo y juntarlo con el Parque de Roma. Y del Parque de Roma se podría hacer una conexión con la cuña verde de O'Donnell. La cuña verde de O'Donnell directamente llega hasta el final de la ciudad. Entonces, si pretendemos que algunas especies que no se adentran en la ciudad polonicen de nuevo el Parque del Retiro, o que se aumente la cantidad de polinizadores, debería ser haciendo un corredor verde por toda esa zona. Y yo creo que... bueno, de gestión ambiental voy a hablar 2 minutos, porque luego va a haber bastante de problemas de gestión. Bien, en el Retiro falta una gestión de residuos diferenciada. No hay ni compostaje ni la recuperación de talas. Árboles centenarios, cuando se cortan, la madera va directamente a Valdemín Gómez. Falta una mejora en la gestión de los kioscos e infraestructuras. Ya que sale a contrata, cuando sale la contrata a la concesión, deberían exigirles que el reparto fuera ecológico, que los hicieran furgonetas, que tuvieran mecanismos de utilización energética y que tuvieran un plan de residuos modernizado. En el Retiro no se recogen los residuos por separado, lo cual es tercermundista. No se entiende que se junte todo en las papeleras de residuos. Eso no, ¿en qué cabeza cabe? Falta un programa de mejora y amortiguación ambiental del entorno del parque, porque el Parque del Retiro no puede ser una isla, tiene que ser un lugar que esté protegido a sus alrededores. Y falta más control de ruidos, emisiones, luz y calor. Por poneros una anécdota, por ejemplo, ahora han puesto unos columpios con ruido, con musiquita, que se lo dijimos al subdirector del parque, lo que pareció una vergüenza, que en el Parque del Retiro tuvieras que estar escuchando la musiquita de los columpios, que parece además de una tragaperra. Es igual, dijo que era muy popular ya, pero que estamos en un parque. Y bueno, en cuanto a luz, por ejemplo, ahora han puesto una luz nueva en el Retiro. Ahora, si os fijáis, una lucecita azul de la botes que han puesto, pues tiene una lucecita, con lo cual, bueno, luego si queréis en el debate lo hablamos. Y bueno, por último, el parque se ve amenazado por el macroparking del Retiro, que a efectos ambientales tendría un coste tremendo, cantidad de toneladas de polvo que se depositarían en el parque durante las obras, por hablar solamente de una de las acciones. Y ya está.